Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial. En esta ocasión vamos a hablar de Jitsi, un software multiplataforma, open source y vídeo para videoconferencias. Bien, esta es la página oficial. Lo tenéis aquí, jitsi.org. Tenemos dos opciones. Una es instalar el software, es multiplataforma, entonces hay software para Linux, Windows, Mac, Android, iOS. Eso es genial porque lo tenemos accesible desde cualquier dispositivo. Pero incluso lo podemos ejecutar directamente desde un navegador web. Preferiblemente Chrome. He probado con otros navegadores y no da buen resultado. Bien, si queremos instalar en otras aplicaciones, en otros sistemas, pues bueno, podemos bajar el servidor, como veis, instalarlo en nuestro servidor. Para eso hace falta conocimientos avanzados. Lo voy a ver desde aquí, Jitsi Desktop. Aquí tenemos el enlace a download. Y veis que tenemos para iOS, para Android, en F-Droid, que es una plataforma de aplicaciones libres para Android, y para Ubuntu, Debian, derivadas, Microsoft, MacOS, etc. Multiplataforma. Ahora vamos a hacer la versión más sencilla, que es la versión web. Por ejemplo, Ustre Eugeni 2. Go. Ya nos ha creado la plataforma. Me dice que Jitsi necesita permisos para utilizar el micrófono y la cámara. No lo voy a permitir para que no me pase como en la prueba anterior, que me bloqueó la grabación del video tutorial. Así que ahora lo voy a dejar bloqueada. Pero veis que podéis en cualquier momento bloquear o permitir que el navegador acceda a ese dispositivo hardware. Bien, aquí me da los errores de que no podemos hacer una videoconferencia sin audio y sin vídeo. Bueno, sin vídeo sí, pero sin audio difícil. Y paso, bueno, también me pide al principio que instale una extensión para Google Calendar o Office 365. Ya no lo voy a hacer, le voy a decir que no me lo vuelva a preguntar. Bien, vamos a repasar las opciones de izquierda a derecha. Si ponéis el cursor encima, veis que os da una explicación en perfecto inglés. Entonces vamos a primero de todo pasarlo a otro idioma. En catalán no está traducido del todo, pero en español sí que está prácticamente traducido. Vale, así lo haremos mejor. ¿Ves? Compartir su pantalla. Si pincho en este enlace, cuando pincho vais a ver mis dos pantallas, que tengo la del portátil y la que estoy grabando, la de la pantalla. Pero podéis elegir que solo muestre una pantalla a vuestros interlocutores, o incluso que solo muestre una pantalla del navegador. Bien, yo por ejemplo si doy aquí compartir, ahora entramos en bucle. Vamos a quitar, vale, porque estoy compartiendo mi propia pantalla y me estoy viendo a mí mismo. O podemos elegir voy a abrir otra, esta compartir. Vale, perdón. A la tercera va la vencida. Pestaña de Chrome, esta la de Jitsi. Vale, y estoy compartiendo mi pestaña. De acuerdo. Y puedo estar explicando a quien sea, al claustro, a mis alumnos, pues cualquier página web. Esto es lo que están viendo ellos ahora mismo. Vale, para salir, veis que aquí pone Atura, y ya salimos de la compartición. Bien, si estamos en una videoconferencia con muchas personas, pues lo normal para pedirte una palabra es levantar la mano. Levantamos, bajamos. Y si hay muchas personas, lo ideal es
que mientras que hay un par de personas hablando, para no interrumpir, no generar mucho tal, podemos escribir en el chat y tener una conversación paralela. No es recomendable, pero puede ser útil en ciertos momentos. Esta opción, por ejemplo, hay servidores que la quitan para que los alumnos no se distraigan. Vale. Aquí podemos desactivar o activar el micro. Como yo lo tengo deshabilitado, pues ahora mismo no puedo. Puedo colgar y dejar la sesión de videoconferencia y puedo activar o desactivar el vídeo. Si hay muchas personas, pues esto crea un mosaico y reparte la pantalla entre todas las personas que llegan conectadas para verlas al mismo tiempo, al mismo tamaño. Aquí este es bien importante, este botón de información, porque aquí tenemos nuestra URL para compartir. Aquí, ¿veis? Si pinchamos aquí, esto se copia en el portapapeles y si lo pegamos en cualquier navegador o en cualquier red social o en cualquier mensaje de correo, donde queráis, podéis enviar esta dirección y entrando en esta dirección cualquier usuario puede entrar en nuestra sala. Cualquier usuario que sepa, si queremos, podemos dejarla sin contraseña o agregar una contraseña. Y sin la contraseña no podrán entrar, ¿vale? Ya podemos copiarse en una duplicada. El resto de información ahora no nos interesa. Y pasamos al menú, que es muy completo. Bueno, aquí aparecerían todas las personas conectadas, pero eso lo veremos en un siguiente vídeo. Lo podemos mostrar o ocultar. Y aquí tenemos un menú en el que está nuestro nick y diferentes configuraciones. Vamos a empezar por la primera. Si tenemos una conexión lenta podemos poner que gaste poquito ancho de banda, ¿vale? Bien, si queremos ver la pantalla completa o si queremos salir de la pantalla completa, si queremos iniciar una transmisión en vivo por YouTube, pues en YouTube nos promociona una clave que si la ingresamos aquí y empezamos a retransmitir por YouTube. Y para iniciar la grabación podemos grabar la videoconferencia. Esto no lo he probado. Cuando hagamos la prueba en directo, pues lo probaremos y lo mostraremos a ver cómo funciona. Puedo compartir un vídeo por YouTube poniendo la URL, por ejemplo, si busco CVTIC, nuestra comunidad, en Aules tenemos estos videotutoriales que estamos creando para compartir, ¿vale? Y si por ejemplo queréis mostrar uno en vuestra charla, simplemente tenéis que copiar la URL. Voy a poner el sonido y pegarla. Ya empieza a reproducir el vídeo. Podéis hablar al mismo tiempo, podéis dar voz al vídeo, silenciarlo. Muy bien. Y si queremos pararlo, simplemente detener vídeo de YouTube. Eliminar. Así podríamos visualizar un vídeo y compartirlo con nuestros compañeros de videoconferencia. Más cosas. Desenfocar el fondo es una opción muy interesante. Si estáis retransmitiendo desde casa y no queréis que se vea el fondo, pues está en beta, pero funciona bastante bien. Los ajustes, que ya vimos cómo cambiar el idioma. Configurar la sala para que todos entren en silencio y respetuosamente. Tiene sus pros y sus contras. Si entran en silencio tienen que desactivar el micrófono para poder hablar. Está bien porque a veces si es una conferencia con muchas personas hay algunas personas que entran haciendo ruido de micro, etcétera, y así no interrumpen. El calendario, si lo queréis sincronizar con Google o Microsoft. El perfil, podéis poneros un nombre, un nick. Si queréis poner la foto en vuestro perfil, pues si tenéis usuario de Gravatar, bueno, poniendo vuestro correo aparecerá directamente la foto de vuestro perfil. Y más opciones aquí pues para configurar la cámara, el micrófono y la salida de audio, que como no les he concedido permiso pues no puedo hacer nada, pero ahí os aparecerían todas las opciones que tenéis en vuestro ordenador. Más cosas. Podéis mutear, silenciar a todos los usuarios y hablar solo vosotros.
Mutear y desmutear. Bueno, control de escritorio remoto. Bueno, esto no está traducido. Y no sé lo que significa. Y ahora, bueno, ya lo probamos en la sesión en directo que tenemos. Las estadísticas de lo que hemos hablado, dejar algún comentario para los desarrolladores y ver los accesos directos del teclado, que es muy interesante para acceder rápidamente a todas las opciones de Jitsi. Y hasta aquí las opciones. Me falta una parte del tutorial que es interesante, que es esta: mostraros Jitsi. Esta es la página oficial, el servidor oficial, pero como muchas personas lo estamos utilizando actualmente, puede que en algunos momentos vaya lento y no rinda a un buen nivel. Por eso, como es open source, otras empresas, otros particulares lo han instalado en sus servidores. Yo conozco dos. Aquí está. Esta 8x8 no lo he probado, pero bueno, es una alternativa. Si no funciona la principal, pues tenéis otros servidores. Esta es 8x8.vc y esta de aquí es, ahora vamos a parar un poquito para que lo veáis bien, es meet.mosqueteroweb.eu. es un usuario, un administrador de sistemas que lo ha instalado en un servidor para dar servicio a todos los profesores que estéis interesados en retransmitir. Este, por ejemplo, creo que tiene deshabilitado el chat. Voy a ver. Es lo que os comentaba. Ah, no, pues sí que tiene chat. No, bloquear. Sí, sí que tiene. Es bien un canal de Telegram que lo había optimizado para alumnos y no sé exactamente cuál es la optimización. No es el chat, pero se puede deshabilitar. Bueno, pero que veáis que funciona exactamente igual en todos los servidores. Muy bien, espero que haya sido de vuestro interés y pues sabéis que podéis encontrar más vídeos, videotutoriales en nuestra página web principal, en aules, en portal.edu.jovea.es. Y hasta el próximo vídeo, que será una sesión práctica de Jitsi para que veáis en vivo y en directo cómo funciona. Os animo a probarlo. Veréis que es sencillo y de mucha utilidad. Hasta la próxima.